Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio de Dorian Salud para ti. Hoy quiero que nos sumerjamos en un tema que seguramente muchos hemos enfrentado en algún momento y que de pronto es el compañero de otras dificultades que tienen unas raíces similares. Y se trata del miedo a hablar en público. A este episodio lo he llamado Más que miedo a hablar, está el valor de ser vistos. Y este nombre se lo puse porque este miedo puede mostrarnos cosas más profundas que podemos ir buscando, desenmarañando y liberando para lograr desplegar cosas hermosas de nuestro ser interior. Exploraremos entonces este tema desde una óptica un poquito más honda, de pronto más emocional, menos conductual como se hace de pronto en las estrategias convencionales de manejo, con una mirada desde otros ángulos que quizá de pronto tú no hayas considerado hasta hoy. Vamos a ver, porque hablar ante otros no es solo articular palabras y caemos en cuenta. Si lo vemos con más hondura, se trata de permitir que los demás nos vean de alguna manera y con todo lo que eso conlleva. Permitir que los demás nos escuchen, exponer nuestra voz, nuestra presencia a los ojos y, por supuesto, a la opinión y el juicio de los otros. Acompáñenme entonces en este viaje hacia el fondo de este miedo y, más importante aún, hacia la liberación que puede nacer cuando nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, aún a pesar del miedo e incluso agarrados de la mano del miedo. Vamos a revisar en estos minutos que tenemos juntos 3 de las cosas que pudieran estar detrás de nuestro miedo a hablar en público. Primero, pensemos en el miedo como un posible espejo de creencias profundas. Imagina que cada vez que hablas en público, una linterna imaginaria enfoca no solo tus palabras, sino también tus miedos más íntimos en relación con tu identidad personal y de esta identidad frente a los otros. Este miedo puede ocultar preguntas que vienen de creencias que han profundizado raíces en nosotros, como ¿y si de pronto no soy suficiente? ¿Qué pasa si no les agrado? Si mi charla o yo no agradamos. ¿Y si me equivoco con lo que digo? ¿Y si en el público hay personas que saben más que yo? ¿Quedaré como un tonto? O preguntas como ¿y quién soy yo para sentirme en capacidad de hablar de esto como si fuera un experto? Siente en tu corazón si alguna de estas preguntas resuena contigo. Si puede estar hablando de ti, de lo que pasa allá en tu mente inconsciente y en tu discurso interno cuando vas a exponer tu voz y tu presencia ante un público. Estas creencias son como un equipaje invisible que cargamos desde la infancia, casi siempre, o incluso que llevamos como préstamo de personas de generaciones pasadas en nuestra familia. A veces vienen de momentos en los que aprendimos a creer que nuestro valor depende de lo que otros piensen o digan de nosotros. ¿Cuántas veces escuchaste de niño frases como calladito te ves más bonito? O cuando los adultos hablan, los niños se callan. Otras como no digas tonterías, no te rías tan fuerte, o no hagas el ridículo frente a la gente. Cállate que me haces quedar mal o que me avergüenzas.
Pues sin darte cuenta, esas palabras se convierten a lo largo de los años en los filtros, las lentes a través de los cuales percibes cualquier exposición pública. En segundo lugar, pensemos que podemos tener miedo a ser vistos tal como somos. Piensa en esa sensación que a veces tienes de querer ser invisible en ciertas situaciones, como en una reunión de trabajo, en una dinámica de grupo, en un evento familiar o social. No es solo el miedo a equivocarte, es el temor a que otros te miren realmente con todas tus luces y tus sombras. Hablar en público significa ponerte en el foco de otros y asumir la posibilidad de que no todo el mundo valide lo que eres o lo que dices. Eso puede llegar a ser aterrorizante, porque muchos de nosotros quedamos con una idea infantil muy fija en nuestro cerebro, que desagradar a otros significa de algún modo ganarnos su rechazo y por ende la exclusión del clan. Puede significar para nosotros desaparecer para nuestro clan, para nuestro grupo, para nuestras figuras más significativas, las que nos protegen y nos cuidan. Si caes en cuenta eso desde la parte de nuestro cerebro primitivo, preparado para la supervivencia, puede ser interpretado como algo potencialmente amenazante para la vida. Si una cría es rechazada por sus padres o por el clan, no tiene muchas posibilidades de sobrevivir en soledad. Para salir de ese modo de supervivencia, primero es importante darse cuenta, autoobservar el mecanismo. Y te sirve poner en perspectiva la verdadera importancia de la exposición a la que te sometes cuando hablas en público. Mira, es como cuando llega a visita a tu casa un día de manera imprevista. Tú no solo vas a poder mostrar las habitaciones que están limpias y ordenadas, sino que también tus visitantes van a tener contacto con las partes de tu casa que aún no has tenido tiempo de arreglar. Y realmente no hay un gran drama con eso. Lo que hay es lo genuino de nuestra humanidad. No existe la perfección, pero sí somos seres dignos de ser escuchados y de ser vistos en nuestra particularidad. Hay algo que tenemos para decir, hay una presencia que tenemos para aportar, hay un trabajo que tenemos por hacer y ese aporte no se reemplaza. Diría la hermosa psicóloga Virginia Gowell, citando al poeta Tagore: me he pasado la vida encordando y afinando mi instrumento y no he llegado a cantar la canción que vine a cantar. Y eso es algo que no podemos permitirnos que suceda. En tercer lugar, piensa que puedes tener circuitos de ansiedad y huellas emocionales tempranas para alimentar este miedo. Entonces, desde la neurociencia sabemos que el cerebro graba experiencias de miedo en circuitos específicos. Si de niño experimentaste situaciones en las que te sentiste avergonzado o juzgado al hablar, esas conexiones se reactivan cada vez que te enfrentas a situaciones similares en la adultez. Imagínate en una presentación en la escuela donde te trabaste al leer en voz alta y que todos se rieron, por ejemplo. Aunque hoy ya no seas ese niño, tu cerebro aún recuerda ese momento como si hubiera ocurrido ayer, activando los mismos mecanismos de alerta cada vez que tienes que hablar en público. En cuarto lugar, y este es un cuarto que adicioné después, ahora que lo pienso, explora si en ti pudiera existir miedo a la propia grandeza. A veces el miedo a hablar en público no se relaciona siempre, no se relaciona tanto con el temor al fracaso, sino de pronto puede haber en el fondo un miedo al éxito, eso es menos evidente. De pronto hay un miedo al poder personal. ¿Qué pasa si al alzar la voz descubres tu verdadero potencial? ¿Qué tal que eso sea lo que te atemorice? Es como tener un motor muy potente dentro de ti, pero temer que al encenderlo ya no haya marcha atrás. El miedo no es tanto a que otros te vean, sino a verte tú mismo en tu grandeza. ¿Te da miedo no ser capaz de llevar la responsabilidad que esto conlleve? ¿Te sientes de pronto culpable porque tú puedas alcanzar cierto nivel de éxito mientras
escúchame bien, mientras que otros en tu familia, por ejemplo, no pudieron hacerlo, ¿te sentirías traicionándolos por llegar a un nivel al que ellos no pudieron? Piensa también en esa vez que tuviste una oportunidad importante y en lugar de aprovecharla te autosaboteaste. Tal vez inconscientemente creíste que el éxito traería consigo más expectativas sobre ti, más responsabilidades o la necesidad de cambiar aspectos de tu vida que de cierta manera te brindan comodidad. Respiremos un poco y dejemos que todo esto se asiente en el corazón para que nos desvele las respuestas, ese inconsciente maravilloso que siempre nos las quiere dar. Y por otro lado, miremos algunas recomendaciones prácticas que pudiéramos ir utilizando para trascender este tipo de miedos. En primer lugar, hazte amigo del miedo. A ver, como humanidad ya luchamos mucho contra él. Ya hablamos mal del miedo, nos escondemos, lo reprimimos, lo trasladamos, lo proyectamos, hacemos un montón de mecanismos para eludirlo. Pero, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Como hacernos amigos de él. En lugar de rechazar el miedo, trátalo como un mensajero. Pregúntale, ¿qué quieres mostrarme hoy? Trátalo como si fuera una persona. A veces, detrás del miedo, simplemente hay una necesidad no atendida de tu interior. Puede tener que ver con aceptación o con la necesidad de reconocimiento propio. Es como un niño asustado que solo necesita ser escuchado, por ejemplo, si te sirve más pensarlo así. Al prestarle la atención debida sin juzgarlo, disminuye su intensidad, casi sin esfuerzo. En vez de querer que desaparezca, cierra tus ojos y visualiza tu miedo como un niño o como un animalito temeroso. Siente por él empatía, ternura, comprensión, más allá que rechazo o animadversión. Incluso tómalo de la mano y dile, vamos a hacerlo juntos. No pretendas que se vaya de ti. En segundo lugar, avanza con pequeños pasos de exposición a esto que temes. Para practicar, si tienes un miedo de alta intensidad, pues no tienes que comenzar hablando en un auditorio lleno. Pero sí empieza por tu cuenta, por ejemplo, grabando notas de voz para ti mismo. Escucha tus notas y autoobsérvate en el momento en que empiezas a juzgar. Si fuera una nota de tu ser más querido, ¿te juzgarías igual que como juzgas tu audio? ¿O acaso no valorarías tu voz, su mensaje y lo considerarías más importante que cualquier crítica? Luego, comparte un pensamiento breve con alguien cercano, por ejemplo, y más adelante intenta intervenir en reuniones pequeñas o diseñar charlas para públicos reducidos, para sentirte más cómodo cada vez, para volverlo más habitual en ti. Lo que se nos vuelve habitual empieza a perder el misterio, empieza a perder drama y empieza a resultarnos cada vez más fluido y más agradable de hacer. Todo cuenta. Piensa que cada paso es como el trabajo con un músculo que vas fortaleciendo poco a poco. Y cuando te juzgues, nuevamente obsérvate y cuida la forma como te haces cualquier retroalimentación. Para ello, vuelve a pensar en ti de la misma manera que lo harías con tus amigos entrañables, con tu pareja, con tus padres, tus hijos. Tú no querrías desanimarlos, ¿cierto? No querrías herirlos por la forma cruel en que les haces tus observaciones, ¿cierto? Muy bien, pues no lo hagas contigo. Si hay algo por lo que debemos esforzarnos en esta vida, es por tratarnos bien a nosotros mismos. En tercer lugar, usa la respiración para anclarte en el presente. Recuerda que cuando tienes miedo a hablar en público, en realidad le temes a posibles resultados estresantes del futuro inmediato, como hacer el ridículo, incurrir en olvidos, cometer errores en tu discurso, no agradarle a los otros. Son cosas que no han pasado aún. Antes de hablar, respira profundamente 3 veces. Siente tus pies enraizados en el suelo. Ten en cuenta que el oxígeno funciona casi como un medicamento ansiolítico en nuestro organismo, es decir, como un regulador de la ansiedad natural.
Entonces, respirar, así suene algo muy sencillo y que no necesitaría ser recordado, al hacerlo con conciencia, te permite volver a tu presencia. Le indicas a tu cerebro que estás a salvo en el presente. Así que puedes desactivar la mente que se preocupa por lo que puede pasar y te enfocas en lo que estás viviendo aquí y ahora. Enfoca tu atención en el minuto a minuto. Y 5. Este es un truco que te quiero regalar de mi propia experiencia. Sumérgete en el tema que hablas y vuélvete uno con él. A mí, como la gran mayoría de nosotros, me asusta hablar delante de otros. Tengo mis propios conflictos con la desaprobación, con la suficiencia de mis capacidades o de los contenidos que tengo para compartir. Y voy en camino de superarlos. Pero todavía me generan conflicto. ¿Y sabes algo? Creo que lo más útil y maravilloso que he podido practicar es este punto. Fusionarme con el tema que estoy tratando. Sentirlo por completo. Saborearlo palabra a palabra. Gozarlo. Y de repente darme cuenta que ni mis juicios ni los juicios del público tienen tanta fuerza o tanta energía como el tema mismo que fluye a través de mí. Entonces, esa se vuelve tu práctica de mindfulness, es decir, de conciencia plena en el presente, mientras hablas en público, comprometerte tanto con el mensaje que le permites casi como tomar vida propia y danzar contigo. Cuando esto pasa, de repente notas que el miedo, sin resistencia, sin crítica, sin lucha, simplemente se ha ido. Y créeme, lo has pasado tan bien que le restarás importancia a la opinión tuya y a otras y la de los otros de tu desempeño. Como todo, la capacidad de hablar en público es un arte que podrás corregir y transformar por el resto de tu vida, claramente. Tu objetivo no es la perfección, recuerda eso. Tu objetivo es transmitir un mensaje valioso y compartirte tú desde tu autenticidad. Quisiera cerrar nuestro encuentro de hoy diciéndote algo. Hablar en público es mucho más que pronunciar palabras, es un acto de valentía porque implica permitir que otros te vean tal como eres. Pero ¿sabes qué? La vulnerabilidad que se hace evidente en momentos como estos es un puente hacia la conexión auténtica. Cada vez que te atreves a hablar, te regalas la oportunidad de expresar tu verdad, tu aporte. Le das la oportunidad al mundo de escuchar las notas que viniste a tocar en la sinfonía de la existencia, que solo tú puedes tocar. Y eso es algo muy poderoso. Recuerda, no se trata de no sentir miedo, sino de aprender a caminar con él. Cada pequeño paso hacia el despliegue de tu voz, de tu presencia en esta tierra, es un acto de amor propio y amor a la humanidad. Gracias por acompañarme hoy. Te espero en el próximo episodio de Dorian Salud para ti. Y si ves que necesitas acompañamiento personalizado para trascender tus miedos, como este miedo en particular de hablar en público, entonces estaré encantada de acompañarte a hacerlo. Recuerda que me encuentras en mi página web www.doriansaludparati.com y desde allí puedes agendar una cita conmigo. E igualmente puedes contactarme a través de mi perfil de Instagram @DorianSaludParaTi y desde allí seguiré compartiéndote contenidos de valor y mis sentipensares que te pueden resonar y ayudar y acompañar a lo largo de tu experiencia de vida. Te espero entonces en el próximo episodio. Hasta muy, muy pronto y dulces sueños.